La oración de Jabes. Y le concedió Dios lo que pidió. Leemos el libro Primero de Crónicas, capítulo 9. Primero de Crónicas, capítulo 9, versículos del 9, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La oración de Jabes, y le concedió Dios lo que pidió. Me gustaría iniciar el mensaje de hoy, que se titula, como tantos mensajes que se han hecho de esta porción, la oración de Jabes. Así están titulados muchos mensajes y muchos estudios, así se llaman, la oración de Jabes. Y no queremos cambiarle. Total, así fue, un evento de un hombre que habló con Dios, y Dios le escuchó, y Dios le respondió. Debes de entender una cosa: la oración mueve el trono de la gracia de Dios a nuestro favor, siempre. Amén. Eso merece un amén fuerte. Para muchos han dicho de Jabes que Jabes era el hombre que no tenía futuro. Era el hombre que no tenía futuro. Yo les puedo decir a esos que escriben este título: pues sí, no lo tenía hasta que oró. Porque el día que oró, su vida cambió y fue transformada. Así es que si tú has perdido la esperanza y sientes que no tienes mucho que hacer, y que la vida te está dando reveses, y que el mundo está lleno de peligro, y que está lleno de cosas que van en contra de tu familia, de tu hogar, de tu empresa, que tienes temor y que tienes miedo, haz una oración buscando el rostro de Dios, invocando la presencia de Dios, y Dios puede y va a cambiar tu vida si crees que Él lo puede hacer. La noche de los amenes. Por eso los seres humanos, ahora vamos a hacer una reflexión. Los seres humanos somos muy propensos a hacer afirmaciones sobre las vidas de las personas, sobre la condición y las formas de vida, cómo son, cómo visten, cómo caminan, cómo hablan, y aún así, aún por el color de su piel. Hay gentes que les gusta hablar y acerca de las personas que son de piel morena o son negros, como dicen aquí. Es bueno que estamos en México, porque en Estados Unidos nadie puede decir eso, porque ofenden allá a la persona, y olvídate. Y entonces algunas personas que son negros a veces decíamos, y digo decíamos porque lo decíamos, entonces a este se le pasó su mamá en el horno, mira nomás, se le quemó. Y los negritos decían de nosotros: y ustedes se quedaron como pollos de supermercado, todos blancos y todos crudos, ¿verdad? Entonces así empezamos, y eso dicen los negros de los blancos y los blancos de los negros. Pero la circunstancia es que otros dicen: este es amarillo,
le trae un problema hepático, mira cómo está la piel, está todo amarillo. Y además eso decimos de los chinos, de los orientales. Y el otro decimos, este está mulish porque está muy chino, mira nomás. Y este está lacio, bueno, los lacios quieren estar chinos y los chinos quieren estar lacios. Y ahí andan muchas mujeres estirándose el pelo con una sustancia, quemándose el pelo. Y este dice, fui al salón de belleza y me lo quemaron todo. ¿Y por qué te lo quemaron? Pues que quería estar lacio. ¿Y para qué quieres estar lacio si Dios te hizo quebradito? Pero bueno, no estoy en contra de los salones de belleza. Simple y sencillamente hacen cosas que buscando cambiar. Y ahí estamos hablando, somos muy dados a dar afirmaciones acerca del futuro de la gente, por su preparación cultural, por su antecedente familiar, por sus antecedentes socioeconómicos o por sus actitudes. Criticamos, murmuramos, hablamos mal de la gente porque usamos frases como seguramente va a terminar mal. Así como es y como habla y como se comporta va a terminar mal. Porque como habla, como piensa, y además es de esa familia, porque cuando nosotros vivíamos en Morelia, yo era chico, bueno, todavía soy un poco más grande nada más, pero cuando éramos chicos decíamos, todos nos conocíamos, estoy hablando de hace 70 y tantos años, y todos nos conocíamos, sabíamos quién vivía en la calle fulana, quién estaba en la calle mengana, quién vivía en la colonia fulana, todos nos conocíamos, de tal manera que decíamos también, pueblo chico, infierno grande. No sé si aquí lo acostumbraban, pero allá decíamos, pueblo chico, infierno grande, porque toda la gente se conocía, criticaba, murmuraba y hablaban mal. No, hombre, es de esa familia, cuídate, ni se te ocurra, cuidadito, te vayas a casar con uno de esa familia que son terribles, son matones, son ladrones, son esto. Bueno, hablábamos muchas cosas y del futuro de las personas, o simple sencillamente no tiene preparación. ¿Y qué esperas en tu futuro? Él viene de una familia donde no han hecho un buen negocio, su abuelo fracasó en los negocios, su papá fracasó en los negocios. ¿Qué esperas de este muchacho? Va a ser un fracasado también. Y ahí estamos hablando y levantando muchas veces falsos, y muchas veces se cumplían aquellas predicciones que por la experiencia de la gente se iban cumpliendo. Así es que muchas veces oímos hablar de las gentes según lo que hemos oído, lo que hemos presenciado. Y esta, por ejemplo, podemos hacerlo también al revés y decimos, esta es una familia que tiene muy buen nivel, educa bien a sus hijos, tienen oportunidades de prepararse, son personas muy inteligentes, son estudiosos, son trabajadores, es responsable, va a llegar a ser alguien en la vida, seguramente va a llegar a ocupar un puesto grande en la sociedad, va a ser un hombre muy importante en la vida económica, en la medicina, en la arquitectura, según sea el caso. Cuando hablamos del futuro de la gente, estamos diciendo cosas buenas por la experiencia que tenemos. Por eso acabamos de mencionar que Jabes era un hombre que no tenía futuro para algunos, por cómo es la gente, por cómo somos, porque Jabes desde que nació, las cosas le fueron muy mal. Desde que comenzó Jabes le fueron muy mal, desde su mismo nacimiento, porque le produjo a su madre al momento del parto, le produjo muchos dolores, lo que hizo que su mamá le pusiera Jabes. Y Jabes en hebreo se escribe Yazbesh, que quiere decir doloroso, hacedor de dolores, hacedor de tristeza, o un solo nombre, dolor. Entonces él le puso un nombre terrible para muchos, y además pobre Jabes le pusieron dolor. Y a partir de ese momento este hombre, este niño empezó a crecer, y desde que iba a la escuela vemos que Jabes, su madre le puso ese nombre, y leemos en primero de Crónicas 4:9. Ven lo que la Biblia dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, por cuanto lo di a luz en dolor. Lo que podemos reflexionar es que
¿Qué acaso todos los niños no producen dolor cuando nacen? ¿Por qué le tuvo que poner dolor esta mujer? ¿Verdad? Simple, sencillamente, si todos los niños producen dolor, ¿por qué le puso dolor? Pero él nació en el tiempo de los jueces en la tierra de Israel. Él descendía de la tribu de Judá. La tribu de Judá se distinguía por ser una tribu de valientes. Una tribu que ustedes saben que cuando la nación de Israel iba por el desierto, la primer tribu que iba adelante, cuando todas las demás tribus empezaban a caminar, la que iba adelante, la que iba para enfrentarse con cualquier enemigo que encontrara, era la tribu de Judá. Era la tribu de Judá la que iba adelante y estaba distinguida por ser la tribu de los más valientes de la nación de Israel. Además, el escudo de la tribu de Judá era un león. El estandarte que ellos llevaban al frente era la figura y el retrato de un león. Usaban al león cuando salían a la guerra y por eso se le llama a Jesucristo el león de la tribu de Judá. Amén. Muy bien, era como un comentario intermedio. El león de la tribu de Judá. Entonces Jabes nació, venía y su descendencia era una tribu de valientes. Pero en aquel tiempo no había anestesiólogo y le tocó a su mamá gritar, brincar, saltar y le puso Jabes, el que produce dolor. A lo mejor estuvo gritando, ¡ay, me duele, me duele, me duele! Y estaba allí gritando y no llegaba el anestesiólogo, porque ahora las mujeres gritan y luego llega el anestesiólogo y les pone la raquianestesia y se quedan tranquilas y dejan de empujar y entonces el niño empieza a sufrir. Entonces por eso es que otras dicen a mí que mejor que me anestesien y que me hagan la cesárea. Entonces les hacen la cesárea. Y lo bueno de muchas mujeres es que esperan hasta el último momento. No pueden hacer por parto natural. Entonces llega el anestesiólogo y ya él decide si hace la cesárea o no lo hace la cesárea. Lo bueno es que ahora vivimos en este tiempo y ya no hay mujeres que le puedan poner a su hijo Jabes, ¿verdad? Jabes. Estamos hablando del tiempo de Israel, de la tribu de Judá, y así los dolores del parto no tenían más que aquella mujer le puso Jabes a su hijo. La pregunta es, ¿qué acaso todos los niños no nacen produciendo dolor? La respuesta es sí, la mayoría de los casos, solamente que ahora ya encontramos que este niño recibió un nombre que le causó mucha tristeza, mucha aflicción, mucho dolor en su vida, un dolor fuera de serie, un dolor fantasmagórico, o más bien monstruoso es el que habrá sentido su mamá porque le puso ese nombre. Y podemos decir que emocionalmente encontramos que este niño estaba sufriendo circunstancias muy difíciles, de tal manera que no podíamos darnos cuenta si a partir de ese momento aquel niño nació y eso le provocó un desprecio, una burla. Podemos imaginarnos que hace más de 2700 años ya existía el bullying. Así es que yo siento y lo declaro que el bullying no es más que un espíritu demoníaco que existe, que ha existido de los tiempos para afectar la vida natural y normal de la gente sana, de la gente limpia, y son espíritus que algunos muchachos se dejan usar por ellos para burlarse de otros, lastimar a otros, y por eso yo les puedo decir a partir de hoy que con oración podemos combatir ese espíritu de burla y de ataque sobre cualquier persona, joven, adulto, adolescente o niño. Podemos encadenarlos, atarlos de manos y de pies y echar de fuera ese espíritu que está afectando a los niños. Y ahí encontramos
a todos los compañeros de aquel tiempo, seguramente que sufrió aquel joven, aquel niño, porque creció como todo niño y cuando venía caminando, ahí viene el dolor. Y él venía caminando, pues sí, así se llamaba. Y cuando llegaba ahí a jugar fútbol, y le decían, ¿quién se queda con el dolor? No, no queremos el dolor, y lo dejaban al último. Estoy seguro de aquello. De tal manera que decían, bueno, a lo mejor algunos de aquellos que se compadecen siempre del más despreciable, vente con nosotros, órale, dolor, vente aquí, júntate con nosotros. Y a lo mejor cuando estaban jugando, o a lo mejor lo metían a jugar fútbol porque era el que metía los goles. Entonces decían, aunque dolor está doloroso, que les duela a los del otro equipo, porque les va a meter el dolor de la victoria. Entonces lo metían a jugar. Ahí podemos imaginarnos muchas cosas. Desde que tuvo uso de razón, se dio cuenta que durante toda su vida, podemos pensar desde que llegó al kinder, toda su primaria, toda su secundaria, todos sus cuates, como todos tenemos, amiguitos y amigos, un montón de envidiosos, si él era capaz, si era inteligente, si era bueno para el deporte, lo que haya sido, de todos modos su nombre lo tenía marcado y lo tenía de tal manera que lo vivían despreciando y burlándose de él. A lo mejor ya jovencito le gustaba alguna muchacha y los amigos le decían, ¿vas a andar con dolor? ¿Qué te van a decir? ¿Vas a andar con dolor? ¿Te vas a casar con dolor? ¿Vas a salir con dolor? ¿Toda tu vida vas a estar de dolor? Híjole, entonces no, ya automáticamente ya lo veían feo y ni una muchacha se le acercaba. Ni dejaban que se acercara con él. Tenemos que pensar las vidas en la realidad de lo que estaba pasando con aquel muchacho, de tal manera que cada quien podemos decir que tenemos personas que nos hacen, y ninguno de nosotros no puede decir que no sufrió burla y bullying. Todos nosotros hemos sufrido burla, porque siempre hay un espíritu que está buscando lastimarnos y dañarnos. Gracias a Dios que muchas veces uno tiene padres que lo sostienen, que lo cuidan, que nos aconsejan, que nos dicen, no le hagas caso a lo que te están diciendo. Tú tienes una protección, todo lo que te dicen, tienes una protección y Dios te está cuidando, Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir y resulta que no te van a hacer nada. Podrán decir muchas cosas de ti. Si dicen que eres tonto, que eres ignorante, que eres chaparro, que eres gordo, que estás mulich, que estás flaco, bueno, de todos modos siempre van a estarnos diciendo algo, pero si tenemos padres, como que yo le puedo agradecer a Dios por mis padres que me guardaron, que me protegieron, que me aconsejaron, que me dijeron nunca hagas caso. ¿Por qué? Porque cuando yo fui niño, todavía lo sigo siendo, todavía me gustan los carritos y me gustan las cosas y me gustan los animalitos, y ahora que está Elías le compré, ahora que estuvimos de viaje, le compramos una bolsita de un tigre, de un antílope, de un león y todo. Me pongo a verlos, qué bonitos están estos muñecos, y antes los hacían tan feos y ahora están bonitos, parecen de verdad los animalitos esos, preciosos, perfectos, y me gustan. Todavía tenemos algo de niños todos, y como niño me acuerdo y quería compartirles con ustedes, de tal manera que tenemos, gracias a Dios, el día de hoy somos como 15 o 18 millones de cristianos evangélicos en México. 15 a 18 millones, ya casi el 10% de la población, y eso se creció en los últimos 5 años, porque hace 5 años éramos 7, 8 y medio, y en 5 años hemos crecido el 100%, y así, si vamos así, dentro de 5 años vamos a crecer al 20% de nuestra nación, porque el evangelio, que es la luz de Cristo, está resplandeciendo poderosamente en nuestra nación y en las naciones. Pero cuando yo era chico, hace 60 años, vamos a ponerle 62 años, yo asistía a la primaria
y la Escuela Primaria Federal José María y Morelos, que estaba en la Avenida Madero. Y al estar en la Avenida Madero, saliendo de este edificio, un edificio colonial precioso, hermoso, enfrente había una iglesia donde pues se veneraba a los santos y a muchas cosas de la corte celestial. Ahí los tienen adentro en figuras, de tal manera que cuando yo salía tenía que salir corriendo, pero corriendo, que quiero decirles que fui campeón de 100 metros en la escuela. Teníamos atletismo, íbamos a la unidad deportiva y yo ganaba los 100 metros a todos, porque yo tenía entrenamiento diario. Tenía que salir de la escuela corriendo, porque si no salía corriendo, cuando me alcanzaban, ahora sí que a veces me alcanzaban, entonces me cargaban, me metían al templo ese que les digo. Había un Cristo grandote, para mí se parecía como de 200 metros de altura, todo así colgado, así con sus manchas de sangre, con una cortada, todo feo que estaba, yo lo veía, y entonces estaba con sus pies cruzados así, con el clavo ahí, y estaba a la altura. Entonces me decían: besa al Cristo Rey. Y para mí, pues yo sabía que eso eran ídolos, y que no era nada correcto que yo besara esa imagen. Y entonces, porque lo que me habían enseñado, y gracias a Dios, la palabra escritura, la Sagrada Escritura dice: y no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Wow, entonces me habían enseñado, claro, que eran ídolos, que eso no era Dios, que Dios estaba, Cristo Jesús estaba vivo, que estaba resucitado, no estaba muerto y Él estaba sentado a la diestra del Padre. Desde niño me enseñaron eso. Bendito Dios que tuve padres cristianos. No tuve que luchar con buscar y dudar, y no desde el principio. Pero eso me costó que me hicieran persecución y que me sentía como Jabes, perseguido. Y entonces todos los días con mi morral, así le decía yo, mi morral, mi sabucán le llaman acá, sabucán, que era una tira de mezclilla, una mochila de mezclilla nada más costurada, con 2 tiras. Ahí metíamos los libros, las libretas y una bolsa de trapo, hasta que un día llegaron los de Milo, los de Nestlé, y nos dieron unas maletas de cuero gruesizas. No sé si algunos los conocieron, eran de mi época. Las famosas mochilas de Milo de cuero se abrían y pesaban más. No, hombre, nunca las usábamos, pues estaba mejor el sabucán ese. El chiste que yo cuando salía agarraba el sabucán, me lo tiraba a la espalda y córrele, salía volando, ¿no? Y tenía que, y iban detrás de mí. Gracias a Dios que estaba a 4 cuadras la casa de ustedes, ahí en el centro del Morelia, a 4 cuadras de donde estaba la escuela. Así que me aventaba 400 metros diario, la vuelta a la pista completa me la echaba diario. Entonces 100 metros para mí era pan comido. Entonces por eso ganaba en las pruebas de atletismo de los 100 metros. Pero cuando me alcanzaban, me cargaban, me metían al templo ahí, me agarraban de mis orejas y me jalaban. Por eso las tengo de Dumbo. Si me dicen algunos por qué, por eso no me gustaba en la época de los cubrebocas, porque se me hacían así. Y entonces dijo: ay, ese parece Dumbo, además me falta volar. Pero ahí fue la culpa de esos muchachos que buscaban mi bienestar, digo de buena intención, y me agarraban y me hacían besar los pies, y yo me jalaba y besa los pies del Cristo Rey, y besa los pies del Cristo Rey. Si me hubiera pasado, a lo mejor los hubiera besado y ya tranquilo, pero no quería yo. Y entonces, y todavía tengo cicatriz abajo de mis labios, que me levanto mis labios y digo, me recuerdo de lo que me hacían hace 60 años. Ahí está. Entonces nos hacen bullying, nos desprecian, nos buscan, nos presionan, nos lastiman, nos dañan, de tal manera que podemos correr. Y así es que vemos que la palabra de Dios le decía a mi padre: bueno, ¿por qué? Y mi padre me decía: papá, pero es que, hijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después, leyendo la Biblia, con razón mi papá me decía: perdónales para que yo fuera como Cristo. Pero yo, ¿cuál Cristo? Yo tenía que correr y huir, de tal manera que no es nada fácil que te marquen de por vida. Ahora imagínense a Jabes. Imagínense a Jabes, ¿qué pasó?
Tú que produces dolor, ya te tomaste la pastilla para el dolor, si fuera el Jabes del tiempo de hoy, tómate tu Tylenol, tómate tu Tempra, no sé qué le estaríamos diciendo al pobre Jabes ahorita, ¿verdad? Para que se te quite el dolor. ¿Por qué no te tomas una vez si se te borra tu nombre? De tal manera que no te acerques dolor, vete dolor. Muchas cosas pudiéramos ponerle. Jabes no tuvo el privilegio que tenemos muchos de nosotros. Se llama José Francisco, Juan Antonio. Si no le gusta el Juan, dice él, díganme Antonio. Y si no le gusta Antonio, dicen Juan. Y al José le dicen, a mí no me digas José, dime Francisco. Y al Antonio Eduardo, a mí dime Eduardo. Podían escoger cualquier. No, Jabes estaba con Jabes. Dolor, tómate tu pastilla para que se te quite el dolor. Entonces, era terrible lo que estaba recibiendo y produciendo aquel muchacho, de tal manera que quiero decirles que mucha gente se trauma y está traumada sencillamente porque le dicen el gordo, porque le dicen el flaco, porque algunos le decían, oye mami, ¿por qué me dicen visco? No hijo, no sé por qué te dicen visco. ¿Por qué me dicen visco? Y ahí se burla la gente. Y ese es triste, pero lo encontramos todos los días. Y lo más pesado era que en aquel tiempo y ahora no reconocen los nombres de lo que como pasaba antes. Proféticamente, Dios nos enseña en la Biblia que los nombres tienen un poder profético y que señalan y marcan la vida de los hijos. Y por eso les podemos aconsejar, yo como pastor, los que vayan a tener hijos, si van a tener hijos y todavía van a nacer, no les pongan nombres como Jabes. No les pongan nombres, por ejemplo, yo puedo decirles, imagínate, le pondrías a tu hijo Nepomuceno o Pancracio. ¿Cómo piensa en un presidente que se llame Pancracio? O no, como que no hay ciertos nombres, o Pánfilo. Hay muchos que tienen nombre de Pánfilo, pero eso no quiere decir que nuestros padres no pensaron, lo pusieron porque era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y así nos pusieron. Así es que mi hermano, si tú tienes un nombre así, no te sientas mal, porque te lo pusieron en honor de tu abuelo. Entonces empezamos a pensar de gente que tiene bendiciones de tener otros nombres. Algunos de plano ya se lo quieren cambiar, nada más aprenden a crecer. Otros les ponen Hitler, otros les ponen nombres de dictadores en el mundo, pero la circunstancia está, debemos de cuidarnos porque los nombres tienen que ver mucho con respecto de la bendición de Dios para nuestras vidas. Por eso encontramos que los nombres en el pueblo hebreo significaban un deseo o una palabra profética. Por ejemplo, Abraham, que se escribía antes sin la H, Abraham quería decir Padre enaltecido, y Dios le dice, ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Los nombres tienen que traer bendición a nuestras vidas y no traer tristeza, dolor, burla. Por eso debemos de cuidar y pedirle a Dios sabiduría, aún para los nombres que le estamos poniendo a nuestros hijos. Por eso vemos que este varón, Jabes, hacedor de tristeza, productor de dolor o dolor, era un hombre que lo marcó y le produjo dolor todo el tiempo. Así es que vemos que los nombres tienen un poder poderoso y encontramos una referencia bíblica en cuanto a esto. Nos dice en Ruth 1, del 1 al 5, que de una mujer que tenía un esposo llamado Elimelech, y eso vamos a verlo por el poder que tienen los nombres sobre la vida de las personas y para que podamos entender más todavía lo que sufrió Jabes. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón, el tiempo que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces, que es el tiempo que nació Jabes. Y dice que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 de los hijos suyos. Y vemos 2 de sus hijos. Entonces, el nombre de aquel varón era Elimelech.
y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Quiere decir que eran descendientes de la tribu de Efraín y habían nacido en Belén. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. Y había muerto Elimelec, y había muerto Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora quiero que vean este pasaje en los días en que gobernaban los jueces. Vemos que los jueces, ya sabemos que los jueces fueron Débora, Sansón, Ahod, Gedeón, Jefté. Había muchos que estuvieron gobernando la tierra de Israel. Y en el tiempo que gobernaban los jueces es cuando nació Jabes. Y dice la palabra que murieron Mahlón y Kelión. Y algo que quiero decirte, que Mahlón quería decir malo, enfermo, y Kelión quería decir lánguido, flaco y débil. Imagínate, les pusieron estos nombres como que traían una costumbrita a las mamás de aquel tiempo. Y imagínense, le pusieron Mahlón, que quiere decir malo, enfermo, y al otro hijo le puso Kelión, lánguido y débil. Y entonces encontramos que en México le hubieran puesto, no sé si aquí se acostumbra a la palabra, languzo. No se acostumbra aquí en Yucatán. La palabra languzo en Michoacán quiere decir muchacho que está flaco, débil, que apenas camina, que están así, que oye, no, se ven, y entonces le dicen, este es un languzo. Entonces le pusieron a Kelión, languzo le pusieron, de tal manera que los 2 murieron siendo jóvenes. ¿Crees que es casualidad? No. Los nombres marcan la vida de las personas. Por eso debemos de tener cuidado. En primer lugar, ¿cómo le ponemos? Segundo, que si Dios te permitió que tus padres te pusieran un nombre que a lo mejor no te agrada, no te gusta, dile: Señor, dame tener una nueva actitud hacia mi nombre. Ahora yo declaro que soy bendecido, que estoy prosperando y que estoy en victoria a pesar de mi nombre. Y todos decimos amén. Muy bien. Así es que a otros quiero decirte que hay una anécdota de un niño. Esto lo leí y se los quiero compartir. A un niño que le dijeron: ¿cómo te llamas? Y el niño dice: me llamo Bruto. ¿Cómo? Me llamo Bruto. ¿De veras así te llamas? Sí. ¿Por qué? Pues así me dice mi papá. Así te dice tu papá. ¿Y cómo te llamas? No sé. Así me llama mi papá todo el día. Y entonces su papá de bruto no le bajaba. Sabemos que hay un emperador romano que se llamaba Brutus, pero era un emperador romano y tal vez mucha gente por eso le ha puesto a ese nombre. Pero a ese niño le decía su papá: eres un bruto, eres un tonto, eres un esto. Y aquel niño se llamaba a sí mismo, que él decía que se llamaba Bruto. Si bien es cierto que es importante que en la antigua Roma había ese César que les había dicho, ese hombre tan importante, debemos darnos cuenta del mal que le causamos a nuestros hijos. Y ya con eso podemos tener una idea de cómo sufría Jabes. Jabes sufrió tremendamente durante toda su vida con ese nombre que le hayamos puesto a la gente. Así es que nosotros ahora podemos encontrar que Jabes no se levanta en la historia bíblica, no aparece en la Biblia
como un hombre que tenía un gran nombre, como Moisés, como David, como Salomón, o como Pablo, como Pedro, pero tenía o tuvo una pequeña diferencia que hizo una gran diferencia, que hizo la más grande diferencia, al grado tal de que se han predicado miles de mensajes desde que la escritura está escrita. Se han predicado predicaciones acerca del hombre llamado Jabes, porque cuando Jabes se dio cuenta de que su futuro no avanzaba, que cuando Jabes se dio cuenta de que sus limitaciones eran sociales, tal vez económicas, que tenía limitaciones emocionales que le habían cansado por causa de su nombre, porque había estado afectado durante tanto tiempo por la situación familiar, porque siendo Jabes el del dolor, dice la Biblia que fue el más ilustre de sus hermanos, porque no era él lo que él pensaba, lo que él sentía, sino que era mejor que sus hermanos. Eso quiere decir que que fue ilustre cuando llegó a entender quién era el Dios de su nación, el Dios de su pueblo y el Dios de su tribu. De tal manera que él hizo algo en su vida que hizo la gran diferencia. Y dice la Biblia en el versículo 10 del primer libro de Crónicas, 4:10, dice que invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ahí está lo que Dios quiere hablarte a ti y a mí. Invocó Jabes al Dios de Israel. Invocar quiere decir llamar por su nombre, buscar. Yo lo puedo traducir así: invocó al Dios de Israel, llamó a Dios, buscó a Dios. Y cuando tú lo invocas y tú lo llamas desde tu interior y lo haces, y Él lo hizo de todo corazón, de lo más profundo de su alma, de su espíritu, Él clamó profundamente a Jehová, al Altísimo, como le llamaban ellos, al Elohim o Elohim, que quiere decir el poseedor de todos los poderes del universo. Eso quiere decir el Elohim, porque ellos no llamaban Yahweh, el nombre de Jehová, por respeto no lo pronunciaban, pero sí pronunciaban Elohim, que quiere decir el poseedor de todos los poderes del universo, del Creador, del Eterno, del que todo lo puede. De tal manera que allí encontramos que Él llamó, invocó a Dios, lo hizo de todo lo corazón, lo hizo de lo más profundo de su espíritu, de tal manera que el Dios de Israel le respondió. Y este rey, quiero decirte algo muy importante para vivir en el tiempo de los jueces, ya había llegado a la tierra prometida, ya la habían conquistado, ya habían derrotado a Jericó, y Jabes desde niño había escuchado las historias del Dios de Israel, cómo había dado la victoria, cómo le habían atravesado el Mar Rojo, cómo habían cruzado el desierto, cómo habían cruzado el río Jordán, cómo habían derrotado a Jericó, cómo ya estaban poseyendo en la tierra. Jabes conocía quién era su Dios y quién era su pueblo y de qué tribu venía. Por eso él pudo invocar desde lo más profundo en su corazón, porque él sabía que el Dios de Israel era el Dios de su nación, era el Dios de su pueblo. Y aunque él se llamaba Dolor y sus hermanos no eran lo mejor, y tal vez su familia no era lo mejor de todas las demás, pero él hizo la gran diferencia. Él invocó a Dios. Y yo te puedo decir, tú podrás tener el problema que tú tengas, la necesidad que tú tengas, la familia que no hubieras querido, la circunstancia económica que no hubieras deseado, o la cuestión social o cultural, o a lo mejor no sabes ni leer ni escribir, pero Dios te está diciendo una cosa: si tú me conoces a mí, yo soy el Dios Altísimo,
Yo soy el creador y el sustentador de todos los cielos. Yo soy el que estoy aquí y vivo en tu corazón si tú ya eres un creyente. Y si no eres un creyente en Jesús, recuerda que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, subió a la cruz, sí, fue crucificado, estuvo en la cruz, pero de ahí fue sepultado y resucitó al tercer día, y hoy está respondiendo la oración de cada uno de aquellos que le invocan de corazón, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, el creador de todos los cielos, el Elohim que invocó Jabes, de tal manera que vemos que es precioso entender lo que nosotros sabemos de parte de nuestro Dios. Lo importante es que Dios era un Dios que se había revelado a la nación de Israel. Él lo conocía, y llegó un momento en que Él se puso a reflexionar antes de hacer la oración que ya acabamos de leer. Seguramente Él reflexionó, y es lo que yo te aconsejo para ti hoy. ¿Por qué no pedirle un milagro a Dios? ¿Por qué no pedirle un milagro? Si tú ya conoces quién es Él, cómo es Él, cuando Él reflexionó y pudo pensar quién era el Dios de su nación, quién era el Dios de su pueblo al cual Él estaba, entonces Él simple y sencillamente hizo una petición y pronunció la oración. Esta oración que ha sido, como te vuelvo a repetir, predicada en muchos tiempos y en muchas iglesias. Y vemos que en este momento Él hizo una pausa y habló este nombre, e invocó al Dios de Israel, invocó al creador de los cielos, de la tierra, al creador del universo, al que vive eternamente y para siempre, para el cual no hay nada imposible, el Dios que hace milagros. Y eso lo tenía en mente cuando dijo: oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Lo que estaba diciendo: si en verdad me bendijeras. Las escrituras y los comentaristas dicen que cuando Él dijo: oh, si me dieras, es como si hubiera dicho: si en verdad lo hicieras. Era como poner un signo de admiración, así como ponemos: oh, qué alegría. Él estaba diciendo: oh, si me dieras bendición. Nosotros, ¿qué haríamos el día de hoy? Oh Señor, si me dieras bendición. ¿Cómo contestaríamos si lo pusiéramos en el WhatsApp? Inmediatamente pondríamos caritas felices, caritas y todo. Eso es lo que dicen los estudiosos, que Él dijo que estaban no como una queja, no como sino como un signo de admiración. Le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo: oh, si me dieras bendición. Estaba feliz, contento de saber que estaba invocando al Dios que oye, al Dios que hace milagros, al Dios que todo lo puede, de tal manera que Él dijo realmente: oh, si me dieras bendición. Desde lo más profundo de su corazón estaba diciendo: Padre mío, bendíceme, bendíceme, Señor. Y lo hizo desde lo más profundo de su corazón. Seguramente aquí, como decimos nosotros el día de hoy: Padre mío, escucha mi oración, te suplico, por favor, bendíceme. Y el Señor nos enseña acerca de la palabra bendición. ¿Saben qué quiere decir la palabra bendición? Siempre quiere decir multiplicación, crecimiento, desarrollo, expansión. Y era Él lo que estaba pidiendo cuando dijo: oh, si me dieras bendición. Expándeme, desarróllame, multiplícame, hazme crecer. Es lo que estaba pidiendo. Y no nada más dijo eso, sino si ensanchares mi
territorio. Si ensanchares mi territorio. Quiere decir que cuando Jabes oró a Dios, invocó al Dios Todopoderoso de Israel y le dijo: si ensanchares mi territorio. Quiere decir que Dios le estaba diciendo: hazme crecer, hazme expandirme, dame lo que tal vez toda mi familia, todo mi hogar, mis ancestros no tuvieron, dámelo a mí. Y vemos ahí que la palabra de Dios nos dice que Dios le concedió la oración de su corazón. Y no era, podemos pensar, a lo mejor era una oración egoísta. No era una oración egoísta, porque él había sufrido todo el tiempo. Y cuando tomas en cuenta a los demás, puedes comenzar orando tú también. Bendice, Señor, mi hogar, bendice mi familia, dame sabiduría, dame riquezas, dame prosperidad, ensancha mi territorio, dame influencia, ensancha mi conocimiento, ensancha mi sabiduría. Dile: Señor, dame lo que necesito. Y estás pidiendo para ti. Y quiero decirte una cosa: es justo lo que pedimos cuando le pedimos a Dios: dame, bendice, sálvame, sáname. Pero ¿qué quiere Dios que hagamos? Que una vez que recibamos, aprendamos a compartir las bendiciones que Él nos da. Dios nos enseña que nosotros debemos de compartir las bendiciones que Él nos da. Por eso muchas veces estamos tan urgidos en nuestra necesidad que nos olvidamos de interceder por los demás. Pero la realidad es que Jabes pidió, cuando dijo él: ensancha mi territorio, quiere decir que mi influencia, mi bendición que tú me des, alcance a todos los que están a mi alrededor. Por eso encontramos que Dios, conociendo su corazón, conociendo a este hombre que había sufrido tanto por causa de su nombre, y allí encontramos el poder y el alcance de la oración. ¿Cuál es el poder y el alcance de la oración? Que nosotros no la hacemos en nuestros méritos, sino no la hacemos en nuestras fuerzas, sino la hacemos en el nombre de aquel que tiene un nombre que está por sobre todo nombre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Al fin de cuentas, ¿a quién le pidió Jabes? A Jesús, porque Jesús siempre ha sido parte del Elohim, del Dios que tiene y que concentra todos los poderes del universo. Cuando Jabes oró a Jehová, oró al Padre, oró al Hijo, oró al Espíritu Santo. Nosotros podemos darnos cuenta que el mismo Dios que respondió la oración de Jabes es el que está respondiendo nuestras oraciones hoy. Lo que Dios nos está diciendo: no importa cuál sea tu antecedente físico, emocional, mental, socioeconómico, cultural. Si eres una persona que te has considerado de una familia que viene de la pobreza, o te has considerado que vienes de una familia que tiene riqueza, solamente en Dios alcanzaremos la expectativa de paz, de bendición, de gozo, de alegría, que Dios es el único que nos puede bendecir. Por eso encontramos que el día de hoy Dios quiere que tú le pidas a Él, que clames a Dios y que le digas: bendíceme y ensancha mi territorio. Por eso encontramos la oración que Él hizo, y vamos a ponerla en la pantalla para que todos la podamos repetir, y nos ponemos de pie. Primero de Crónicas 4, 9 y 10. Y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes,
diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora vamos a comenzar a leer solamente la oración que él hizo. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Ahora, ven lo que dice. Invocó Jabes al Dios de Israel, Jehová el Altísimo, diciendo, oh, si me dieras bendición. Se la dio. Bendición es multiplicación, es crecimiento, es expansión, es desarrollo. Y ensancharas mi territorio, influencia, dominio, además territorio de físico, además de influencia emocional sobre mucho grupo de gentes. De tal manera, dice, y si tu mano estuviera conmigo. Dice que la mano de Dios estaba sobre José, y todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Dios no ha cambiado. Dios bendijo a Jabes y sigue bendiciendo tu vida. Y a ti te dijo y nos dijo el domingo, dice, y sobre todo aquello que pusieres tu mano, habrá bendición, habrá sanidad, y echaremos fuera demonios. Y ve lo que dice, y me librarás del mal. El enemigo siempre va a buscar lastimarte, siempre va a buscar dañarte, siempre va a buscar atemorizarte. El enemigo siempre va a querer intimidarte, pero tú puedes decir claramente, líbrame del mal para que no me dañe. Y el Dios de Israel está hoy aquí, Jesucristo está hoy aquí y concediéndonos esta oración si la invocamos desde el centro de nuestro corazón. Y todos decimos amén. Volvemos a repetir, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Levanta tus manos. Padre bendito, gracias Señor. Si nos dieras bendición y ensancharas nuestro territorio, que nos libres del mal para que no nos dañe. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos llamados para ser luz y para ser la sal de la tierra. Sabemos, Padre, que a veces las circunstancias que nos rodean no son las más favorables, pero hoy, como Jabes, que tuvo un nombre que le trajo tristeza, dolor, maldición toda su vida, cuando Él te invocó, tú transformaste completa y totalmente el derrotero de la vida. Y así como decían que era un hombre que no tenía futuro, hoy nosotros declaramos que cuando te invocamos, sea cual sea la maldición que se ha dicho sobre nuestras vidas, hoy la declaramos cancelada. Queda cancelada toda maldición que el enemigo haya querido poner sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, y declaramos que la bendición de Jabes está sobre nuestras vidas, y todos decimos amén. Si me dieras bendición y ensanchares mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración, es mi oración. Es una oración. Si me dieras protección
y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañe, y que no me dañe. Es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos se abren hoy sobre mí. Y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Resplandecer. Bendíceme. 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 Bendito, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias porque esta noche, Señor, tú nos has enseñado que tú respondes la oración que nace de un corazón que te conoce, que sabe quién eres, lo que tú puedes hacer, lo que has hecho en el pasado. Y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás por siempre. Por eso podemos clamar hoy y pedir que la oración de Jabes sea una realidad en nuestras vidas. Hoy, Señor, la creemos, la recibimos y la declaramos, porque tú la escribiste para que nosotros la conociéramos, para que aprendiéramos de este hijo tuyo que sufrió, que fue limitado, estorbado, pero que tú le abriste un camino cuando él te invocó y te buscó. Y hoy todos estamos aquí buscando tu rostro, dándote gracias y agradecidos porque estamos en victoria. Gracias, Señor Jesús. Amén. No quiero pasar este tiempo sin hacer una invitación. Si tú estás aquí esta noche o me estás viendo por internet, el Espíritu Santo se mueve en una forma inexplicable, pero el Espíritu Santo siempre habla a nuestros corazones para decirte que necesitas a Cristo, que necesitas la salvación, que necesitas el perdón de tus pecados y que Cristo vino a morir para abrirte el camino para que vayas al cielo y tengas toda bendición. Y la más grande es que tengas al Dios Todopoderoso, a Jesucristo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Si en esta noche tú sientes que debes de entregarle tu vida a Jesús, yo te voy a pedir que hagas una oración sencilla, de confianza en Él. El Dios que ha estado aquí hablándote, tocándote, haciéndote entender tu necesidad. Y la oración es muy sencilla. Reconócelo como tu Dios, como tu Señor, pidiéndole perdón de tus pecados. Si es eso, cierra tus ojos e inclina tu cabeza delante de Él y repite: Señor Jesús, yo reconozco, la iglesia me apoya, yo reconozco que tú, Señor, moriste en la cruz por mis pecados
para salvarme, para con tu sangre lavarme de toda mi maldad, limpiar todos mis pecados y darme la vida eterna que yo necesito. Hoy reconozco que soy pecador o pecadora. Señor Jesús, te pido perdón y me arrepiento de todo el mal que he hecho. Te invito a entrar a mi vida, entra en mi corazón y gobierna todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor Jesús, te entrego mi vida en tus manos. Quiero que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme y por darme la vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y en esta noche yo quiero pedirte, si tú hiciste esta oración invitando a Jesús a entrar a tu corazón, si estás en el auditorio, me ves por internet, quisiera orar por los que están en internet, en la pantalla, y todos los que están aquí que hicieron esta oración, señálamelo levantando tu mano derecha y dime: pastor, yo hice esa oración. Dios te bendice. Alguien más, 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 Dios te bendice. Voy a pedirles a todos los que hicieron esta oración, pasen al frente, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Voy a pedirles, y a los que me ven por internet, dentro de un momento oro por ustedes también. Pasen los que hicieron esta oración. Pasen al frente. Bienvenido. Los cielos se abren hoy. Bienvenida al reino. Bienvenida a la eterna. Perdón de pecados. Tu rostro. Bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los que me ven por internet, vamos a unirnos en una oración. A mí el Señor Jesucristo me enseñó una cosa y me lo pide cada vez que lo haga. Bendice a mis hijos, porque ahora ellos y ellas son mis hijos y mis hijas. Que me libres tú del mal y que no Dios te bendice y te ama. Que no te dañe. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, tu palabra se cumple cada día. Y hoy más que nunca, porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que bendigas a estos varones, a estas damas y aún a este bebé que está en las manos de su madre. Señor, los bendigo y declaro, conforme a tu palabra, que a partir de abrir ellos su corazón a ti, son tus hijos, son tus hijas por toda la eternidad, y nada ni nadie los podrá apartar de tu mano. Guárdalos, protégelos, sánalos si están enfermos. Te ruego, Padre bendito, que los hagas prosperar en todas las cosas, que donde pongan sus manos sean de bendición, y cancelamos toda maldición que se haya dicho sobre sus vidas, a través de sus nombres, de su familia, de no sé qué circunstancias, como Jabes, que no supo de dónde le vino, pero le llegó a su vida. Nosotros ahora declaramos tu bendición
sobre estos nuevos hijos tuyos e hijas tuyas y hermanos nuestros. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre y declaramos que tu presencia dentro de sus corazones, Señor, confírmales que ahora ellos y ellas tienen vida eterna. Van a ir al cielo y nunca, nunca tengan temor de ir al castigo eterno. Y todos decimos amén. Amén. Les van a dar un abrazo en el nombre de Jesús allá atrás de ustedes. Bendíceme y seré bendición, y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Vamos a confirmar el mensaje. Todos tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida. Todos hemos tenido que luchar con la burla, con el desprecio. Siempre hay quien va a hablar en contra nuestra. Pero no se preocupen. Dios siempre ha enviado ángeles para guardarnos y protegernos de todo mal. Y esta oración que hoy hicimos, la oración de Jabes, se convierte en una realidad, porque Dios dice en la Biblia que todas las cosas, dijo el apóstol, que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y si hoy aprendimos una oración que hizo este varón llamado Jabes y Dios la escuchó, ¿qué mérito tenía él? Ninguno. Solamente la gracia de Dios, que responde las oraciones de sus hijos como él lo hizo de todo corazón, porque dice que invocó a Dios. Y cuando tú invocas, no nada más tienes un simple pensamiento, sino lo dices desde lo más profundo de tu corazón. Y él lo dijo porque hizo memoria de quién era el Dios a quien estaba orando. Él hizo memoria de quién era ese Dios. Por eso él invocó a Dios, el Dios de sus padres. Cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te doy gracias por haberme enseñado esta oración. Yo ya la dije y hoy la confirmo en mi corazón. Señor, recuérdame todos los días que tú estás bendiciendo mi vida, que estás ensanchando mi territorio y que me estás guardando del mal para que no me dañe. Amén. ¡Wow!